Pienso que las condiciones están dadas para que Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República. Y según lo que veo, al día de hoy, no hay forma humana que a Leonel le quiten ser el próximo presidente de la República. Al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, Leonel Fernández fuera presidente de la República. Leonel Fernández es, de cierta forma, el de más experiencia en el ruedo político, 3 veces presidente de la República. Y de la nada surge como el ave fénix y miren ustedes cómo es el principal líder de la oposición actualmente. Pero ¿por qué digo que las condiciones están dadas para que Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República de nuevo? Porque Luis Abinader le está dando su empujoncito. Le está dando su empujoncito. ¿Y de qué forma le está dando Luis ese empujoncito a Leonel Fernández, quien fue clave para la victoria del PRM en el año 2020? Recuerden, señores, que si Luis Abinader es presidente de la República, se lo debe a ese señor. Se lo debe a Leonel Fernández. Leonel Fernández fue quien hizo la carpintería de oposición para las elecciones del año 2020. Lo hizo Leonel Fernández desde que su derrota fue certificada por la Junta Central Electoral en la interna del PLD. Ahí empezó la batalla. Y hoy día, entre otros factores que también se conjugaron, Luis Abinader fue presidente de la República y lo es al día de hoy. Recuerden que el día pasado yo estuve hablando de una levantadita de mano que le dio Luis Abinader en una actividad de un congreso en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto creó un avispero dentro del PRM, cuando vieron que el anfitrión de la actividad manda a parar al presidente de la República, a los presidentes de las altas cortes, pero también hace una mención especial al presidente Leonel Fernández. Y dice, bueno, ¿estará Leonel aquí? Leonel estaba ahí. Leonel se para e inteligentemente fue a saludar al presidente de la República. En política, nada es fortuito. Nada pasa porque sí. Todo es planificado. Todo es planificado, sobre todo cuando usted tiene a un presidente de la República que ha sabido maniobrar, pero además con un expresidente que sabe cómo se maneja el poder. Todo es planificado. Entonces, cuando el presidente cuando Leonel Fernández se acerca al presidente, dice a saludarlo, entonces ahí se levantan la mano. Está la fotita ahí. Se levantan la mano. Entonces, eso genera un revuelo dentro del PRM y manda una señal sin lugar a dudas. Pero ¿qué me lleva a decir? La mano que está arriba es la de Luis. Luis Lesueur hoy ha revelado 3 auditorías para Industria y Comercio, para Hacienda y para INAIPI. Pero auditorías de este gobierno, no. Auditorías de funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Este proceso de nuevo va a ser catastrófico para ese partido que no resiste una estocada más. El PLD está herido y mientras más tú hieres al PLD, más fortaleces a Leonel Fernández. Y parece que la opción, la estrategia es debilitar al máximo al PLD para que la única opción que vean los PLDistas sea apoyar a Leonel Fernández para el año 2028. Faltan 3 años para las elecciones. Todo puede cambiar. Lo que estoy hablando es si las elecciones fueran al día de hoy. Si las elecciones fueran este año. Vamos a hablar claro. Si las elecciones fueran este año. ¿A quién le pertenece la Cámara de Cuentas? Bueno, la Cámara de Cuentas es escogida de una manera que usted puede decir, bueno, pero no tiene que ver eso con el presidente de la República. Todo tiene que ver. La República Dominicana, lamentablemente, no goza de institucionalidad. Esto es fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? La República Dominicana no goza de institucionalidad. ¿Qué es un país institucionalizado? Le voy a poner el ejemplo
de nuestro principal socio comercial. El ejemplo que todos ponemos, Estados Unidos. ¿Qué hizo Donald Trump? Donald Trump empezó a poner aranceles y se entabló una guerra comercial. Porque Donald Trump quería mejorar la economía y ese déficit que tenía en la economía norteamericana quería, de cierta forma, obligar a esos países a negociar. ¿Sabían ustedes que un juez federal revocó esa decisión de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos? Reciente, eso es fresquecito. ¿Qué significa eso? Que en ese país hay instituciones, que no es la voluntad simple del presidente de la República, que no es la voluntad de Donald Trump. Cuando un país tiene instituciones, la democracia se fortalece. Y cuando tú te das cuenta que ahora mismo sacan 3 auditorías del gobierno pasado, significa que aquí no hay instituciones. ¿Esa auditoría se hicieron con esta Cámara de Cuentas? No. Es muy temprano para que esta Cámara de Cuentas haya hecho esa auditoría. Es muy temprano. Entonces, significa que esas auditorías estaban ahí, hechas por una Cámara de Cuentas desacreditada, desmeritada. Por eso dice compras y contrataciones, de que va a revisar esa Cámara, va a revisar esas auditorías. Eso es como para legitimar un poquito esto. Entonces, señores, ¿y por qué digo de la institucionalidad? Han sacado la Cámara de Cuentas o ha perseguido el gobierno del PRM algún tipo de acción contra los gobiernos del expresidente de la República, Leonel Fernández? Dígame una. Ninguna. Y no llevaban una letanía y una cantaleta. Esa sociedad civil aliada al gobierno de Luis Abinader y el mismo PRM y PRD en ese entonces, ataques feroces de corrupción contra el gobierno de Leonel Fernández. Los videos están ahí. Solo hay que buscar, solo hay que googlear y se va a dar cuenta de los ataques feroces que llevaba esa sociedad civil contra Leonel Fernández. Ese gobierno, esa oposición feroz que tenía contra Leonel Fernández. Y le hacían juicios populares y todo eso. Yo lo recuerdo como ahora. Entonces me dice a mí que esa Cámara de Cuentas, que es el organismo externo para poder usted accionar en justicia cualquier expediente, cualquier acto de corrupción, es la que tiene el poder y la potestad jurídica para hacerlo. Ahora, yo digo, ¿por qué solo lo de un partido? ¿Por qué solo un partido? ¿Por qué no auditamos, por ejemplo? Y podemos hablar de institucionalidad, pero a mí me gustaría de verdad que existiera algún tipo de auditoría. Entonces, así yo voy a creer en esa Cámara de Cuentas. Así yo voy a creer en esa Cámara de Cuentas. ¿Qué pasó con el Tribunal Superior Electoral recientemente? Bueno, el Tribunal Superior Electoral le dijo al PLD, ustedes no pueden escoger el candidato presidencial antes de tiempo. Pero ya hay un precedente de que se había escogido. Ustedes no pueden hacerlo. O sea, el gobierno de cierta forma está jugando ¿a qué? A fortalecer a Leonel Fernández. A eso está jugando el gobierno. Y tú me dirás a mí, Wilson, por el Tribunal Superior Electoral, ¿qué tiene que ver el gobierno con eso? Oh, ¿y quién lo escoge? ¿Cómo se escogen? Ese es el problema, que en la República Dominicana el presidente de la República lo decide todo. Y mientras eso siga pasando en el país, nosotros vamos a tener una caricatura de democracia. Porque lo que va a pasar en el país es la voluntad de quien esté gobernando. Si el que está gobernando es tolerante, por ejemplo, a lo que se dice, a lo que se habla en los medios de comunicación, usted va a tener que en la justicia no va a existir ningún comunicador procesado a la acción de la justicia.
Lo vimos en el gobierno del PLD. Poca gente fueron sometida a la justicia. Ellos fueron muy permisivos en que hablaran y dijeran. Y los mismos que hablaban en ese momento, hoy son los que están hablando. Y miren ustedes cómo empiezan y le caen encima. No he dicho que esté bien o esté mal. No he dicho que lo que dijeron fue verdad o fue mentira. Lo que hago es un acto comparativo. Mientras un país se maneje con la voluntad del presidente, podemos caer en una dictadura en cualquier momento. En cualquier momento podemos caer en una dictadura. Porque si un presidente de la República, con todo el poder que tiene el que está ahora, porque miren, poder sí tiene. Porque el presidente puede decir lo que sea y tiene un Congreso a su favor que puede aprobar la voluntad del presidente en cualquier momento. Lo que el presidente decida puede ser aprobado en ese Congreso de la República donde el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría. No necesita del consenso de ninguno. Pueden hacerlo para garantizar legitimidad, pero legalmente pueden pasar cualquier proyecto de ley. Y por eso vuelvo y repito, le pongo el ejemplo de Estados Unidos. La voluntad de Donald Trump, poner aranceles. Un juez federal echa eso hacia atrás y deja sin efecto ese propósito de Donald Trump. Eso es un país con instituciones. Yo aspiro que en algún momento la República Dominicana pueda gozar de institucionalidad, de respeto a las leyes. Que aquí los jueces no se dobleguen al poder político de turno. Es un aspiracional, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando los jueces, cuando la justicia se doblega al poder político de turno, los de a pie como nosotros, los que no estemos pegados, por ejemplo, vamos forzados. Vamos forzados. Por eso ustedes ven que la justicia acciona de una manera para los ricos y de otra manera para los pobres. Para los pobres la ley se respeta. Para los pobres la ley se cumple. Para los ricos parece que no se hizo para ellos. Y eso realmente le está haciendo mucho daño a la República Dominicana. Vamos a la pausa. Venimos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de Ahora TV y 14 TV. No se despegue. Regresamos en breve.